Buenos días con todos. El Grupo 5 tiene el placer de presentar su proyecto final, motor de combustión interna. Un gemelo digital de un motor de combustión interna es una réplica virtual que simula su comportamiento en tiempo real usando datos de sensores del motor físico. Su aplicación permite predecir fallas, optimizar el rendimiento y probar mejoras, sin necesidad de modificar el motor real. A través de simulaciones, se pueden analizar variables como consumo de combustible y temperatura, facilitando el diseño de motores más eficientes y sostenibles. Para realizar este proyecto utilizamos un motor de combustión interna para generar energía y encender una bombilla, mediante sensores como DHT11, sensor de temperatura y humedad para medir la temperatura y la humedad relativa del ambiente. HCSR04, sensor ultrasónico de distancia, mide la distancia a un objeto usando ultrasonido. Resistencia SUNT, ARS, se usa para medir corriente eléctrica mediante la caída de voltaje en la resistencia. Amplificador operacional, op-amp, es un circuito que amplifica señales eléctricas. Se usa en filtros, comparadores, reguladores de voltaje y para amplificar las señales sensores como el SUNT. A continuación, podemos observar el motor de combustión interna en funcionamiento. El motor de combustión interna convierte la energía química del combustible en energía mecánica, que luego se transforma en energía eléctrica para encender una bombilla. 1. Conversión de energía química a mecánica. El motor quema combustible, como gasolina o diésel, en los cilindros. La combustión genera gases en expansión, que empujan los pistones. El movimiento de los pistones se transmite al cigüeñal, que lo convierte en movimiento rotativo. 2. Generación de energía eléctrica. El motor está conectado a un alternador, que convierte la energía mecánica en energía eléctrica mediante inducción electromagnética. El alternador produce corriente alterna CA. 3. Alimentación de la bombilla. La corriente generada por el alternador puede almacenarse en una batería o usarse directamente. Finalmente, la corriente fluye hacia la bombilla, generando luz. Mosquito MQTT es un broker que facilita la transmisión de datos entre dispositivos mediante el protocolo MQTT, Message Queuing Telemetry Transport. Los sensores, como el DHT11 o el HCSR04, recopilan datos y los envían a un publicador MQTT, que transmite la información al broker, Mosquito. Luego, los suscriptores reciben los datos en tiempo real, permitiendo el monitoreo remoto en aplicaciones IoT. Esta plataforma es eficiente, liviana y adecuada para sistemas con recursos limitados, como los que usan microcontroladores y sensores inalámbricos. Para finalizar, podemos observar cómo el motor está en funcionamiento y nos envía datos desde los sensores al MQTT, y este genera las gráficas dependiendo los datos recibidos. Cálculo de la energía de entrada. Para calcular la energía de entrada, se multiplica la masa del combustible por su poder calorífico. Obtención de la masa de combustible consumido. 1. Medir el consumo de gasolina en un tiempo determinado, en litros. 2. Convertir el volumen de gasolina a masa utilizando la densidad de la gasolina, que es aproximadamente 0.74 kilogramos por litro. Masa de combustible, en kilogramos, igual a volumen de combustible, en litros, multiplicado por 0.74. Obtención del poder calorífico de la gasolina. El poder calorífico de la gasolina es aproximadamente 44 millones de joules por kilogramo. Cálculo de la energía de entrada. La energía de entrada en joules se obtiene multiplicando la masa del combustible, en kilogramos, por 44 millones de joules por kilogramo, en las cuales el consumo de combustible es 0.5 litros por hora. Masa de combustible es 12 y 37 kilogramos. Energía de entrada es 16.200 joules. Tiempo de funcionamiento, 3,600 segundos. Cálculo de la potencia de entrada. La potencia de entrada se obtiene dividiendo la energía de entrada entre el tiempo de funcionamiento, en la cual la potencia de entrada, 4,322.2 vatios. Cálculo de la potencia de salida. La potencia de salida se obtiene multiplicando la corriente medida, en amperios, por la resistencia del SUNT, en ohmios. Cálculo del desperdicio de energía. El desperdicio de energía se calcula como la diferencia entre la potencia de entrada y la potencia de salida. Muchas gracias por su atención.